El juicio en contra de Genaro García Luna finalmente comenzó hoy, queda el registro, hoy 17 de enero del 2023. Comenzó en la Corte Federal Este de Nueva York, en Brooklyn. A diferencia de lo que se creía o de lo que se decía, García Luna sí estuvo presente en la Corte, hizo acto de presencia, se le vio con un traje azul marino, se mantuvo, según las personas que estuvieron ahí adentro, inexpresivo durante la jornada, apenas hizo algunos comentarios, un par de veces, comentarios a sus abogados, pero bueno, ¿qué pasó hoy en el día? Pues el que queda para el registro, como el día 1 del juicio, se entrevistó a más de 50 candidatos a conformar el jurado. La Fiscalía y la Defensa tienen que elegir a 12 ciudadanos que son los que van a decidir si Genaro García Luna es culpable o inocente de las acusaciones que se le hacen. Hoy varios de los candidatos declinaron, dijeron que ellos no quieren participar porque pues, dieron distintas razones, desde que les resultaba intimidante ser jurados en un juicio relacionado con cárteles de la droga o porque no creen en la veracidad de los testimonios que van a ofrecer los testigos colaboradores. Bueno, se calcula, por lo que se dijo hoy, que va a ser un juicio que durará unas 8 semanas, es decir, a mediados, finales de marzo, estaríamos conociendo la sentencia. Al término de esta primera audiencia, el abogado César de Castro, el abogado de Genaro García Luna, insistió y subrayó que no tiene ningún acuerdo con la Fiscalía. We don't want a deal, so we're going to trial. Did they make a specific offer during the negotiation phase? There's been no offers, there's been no deals, we're not interested in any unless they want to dismiss the charges. Bueno, primer día, tendremos aquí la crónica pormenorizada ya con nuestro equipo del juicio a Genaro García Luna allá en Nueva York. Brevemente, el presidente López Obrador dijo hoy en la mañana que el viernes la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informará sobre el atentado en mi contra. Vamos a tener una reunión de seguridad y una mañanera en las oficinas del gobierno de la ciudad el viernes. Una cosa que es importante, que se informe sobre los que participaron en el atentado a Ciro Gómez Leiva. Claro que está lo del debido proceso, pero hay que ver que sí se puede decir, porque está muy avanzada la investigación. Bueno, ya hay detenidos. Pues estaremos atentos entonces el viernes, dice el presidente López Obrador. Estaremos atentos. Cerca de 200 habitantes de la comunidad de Puente de Madera, en Oaxaca, bloquearon esta mañana la carretera transísmica en el tramo Juchitán-Tehuantepec. Ahí incendiaron una camioneta y atravesaron un autobús y un tráiler para, pues, como suele ocurrir en estos casos, para impedir la circulación. Protestaban contra la detención de un representante comunitario, en fin, lo de costumbre. El bloqueo, entre otras cosas, provocó que un autobús con 34 turistas franceses, un guía mexicano y el chofer quedaran pues ahí, varados en medio de la protesta. Los turistas estuvieron 8 horas, hasta que lograron pasar el bloqueo a pie, cargando sus maletas. Finalmente recibieron el apoyo de guardias nacionales, ya los llevaron en sus camionetas hasta Tuxtla Gutiérrez. Por cierto, esta noche fue liberado el representante comunitario por el que protestaban los pobladores. Queda eso también como imagen de este martes. El general David Córdoba, hablando de la Guardia Nacional, tomó protesta como nuevo comandante, es el nuevo comandante de la Guardia Nacional. David Córdoba entra en lugar de Luis Rodríguez Bucio, del general Rodríguez Bucio, quien desde ya es el subsecretario de Seguridad Federal. El comandante David Córdoba tomó protesta, ahí estaban los secretarios de Defensa, Marina, Gobernación, la secretaria, ahí está, Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad. Rosa Isela dijo que el gobierno federal no duda
de la capacidad y sensibilidad del general Córdoba para encabezar las tareas de la Guardia Nacional. Y hoy un poco antes de lo que se suele hacer, porque normalmente esta información se da a conocer hacia el día 19 o 20, pero hoy 17 se dieron a conocer las cifras de incidencia delictiva de diciembre, con lo cual pues se pueden hacer ya todos los cuadros, todas las relaciones del 2022. México acumula 5 años consecutivos con más de 30,000 asesinatos, siendo 4 de estos correspondientes con la actual administración federal. El año pasado cerró con 31,936 víctimas de homicidio doloso y feminicidio, 7% menos que las reconocidas en 2021, pero 74% más con respecto de las reportadas en 2015, primer año estadísticamente disponible para la actual metodología de clasificación y medición de delitos del gobierno federal. Los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública permiten enlistar cuáles son los estados con la mayor concentración de violencia letal. Colima, con 868 víctimas de homicidio doloso, alcanza una tasa de 107 ejecuciones por cada 100,000 habitantes, más de 4 veces la media nacional, que es de 24 asesinatos por cada 100,000 residentes. Le siguen Zacatecas con un absoluto de 1,336 víctimas y tasa de 79. Baja California con 2,728 casos y tasa de 73. Morelos con 1,174 decesos y concentración de 56, prácticamente la misma que Sonora, que vivió 1,744 ejecuciones el año pasado. Al lado opuesto de la tabla está Yucatán con apenas 39 casos y una tasa de 1.7 asesinatos por cada 100,000 habitantes. Sigue Coahuila con una concentración de 4.1 víctimas por cada 100,000 habitantes, así que estos son los únicos sitios en México dentro del estándar mundial, que es de 5 homicidios por cada 100,000 residentes. Ahí están las cifras, menos homicidios, sumados homicidios, feminicidios que el año anterior, qué bueno, pero pues la cifra sigue siendo muy alta, más de 30,000 mexicanos ejecutados cada año. Y este último dato, veíamos, la media nacional sigue siendo de 24 personas asesinadas por cada 100,000 habitantes, cuando la media en los países donde la violencia se considera bajo control es de 5. Es decir, seguimos estando 5 veces arriba de los mejores estándares mundiales, y solo 2 estados, Yucatán y Coahuila, se ubican por abajo de esta cifra de 5 personas asesinadas por cada 100,000 habitantes. Algo hicieron en esos 2 estados para tener esas cifras. Bueno, como sea, se puede ver que es un año con menos ejecuciones que el anterior, o quedarnos con la cifra total, que sigue siendo muy alta. Según los datos que publicó hoy el gobierno federal, el año pasado se denunciaron 2 millones, ahí está la cifra, 2,141,000 delitos. Es un aumento respecto del año anterior. La extorsión pues sigue siendo un caso, digamos, poco denunciada, y sin embargo, la cifra es muy alta. 181,937 víctimas de lesiones dolosas representan el segundo peor año en la estadística, apenas detrás de 2019. Y vamos rápido con otros de los datos que se presentaron hoy. El secuestro bajó en diciembre, una baja considerable, ahí la ven, comparado con noviembre. Sin embargo, como hacemos todos los meses, si se compara la cifra oficial con la de la Organización Alto al Secuestro, pues no hay comparación.
y ya lo hemos explicado y lo vemos todos los meses. Alto el secuestro registra 98 secuestros y el Sistema Nacional de Seguridad Pública 38. El robo con violencia pues se mantiene. Durante diciembre fueron 16.200 casos, más o menos, ligeramente menos que en noviembre, pero una cifra altísima. Y llegó el día de la audiencia de hoy de Emilio Lozoya, el exdirector de Pemex, en el Centro de Justicia Penal del Reclusorio Norte. Parecía un mero trámite, que los abogados de Lozoya iban a pedir una ampliación del término, pero entonces tomó la palabra la señora Hilda Margarita Austin, la madre de Emilio Lozoya, y dijo esto. Hoy la defensa de Emilio Lozoya y de su madre, Hilda Margarita Austin, solicitó una vez más al juez que se prorrogara 30 días su audiencia intermedia, argumentando que no estaban listos para iniciar un debate de pruebas. El fiscal, Manuel Granado, se opuso a la petición de la defensa y reprochó que con tantas prórrogas se causa incertidumbre jurídica, y esa incertidumbre, dijo, no la merece usted, señor Emilio. No la merece usted, señora Hilda, y no la merece el pueblo de México. Y remató señalando que la Fiscalía está lista para llegar a juicio y sentencias condenatorias de más de 46 años de prisión contra Emilio Lozoya y 20 años contra la señora Hilda Margarita Austin. Fue en ese momento que la mamá de Emilio Lozoya, quien nunca había pedido la palabra en todo el proceso que se sigue en su contra, rompió el silencio. Su hijo puso la mirada en la pantalla, porque su madre sería contundente para tratar de cerrar un acuerdo con el gobierno, que ni su hijo, su esposo, ni sus abogados han logrado. Con voz tímida pero firme, la señora Hilda Margarita dijo al juez: me dirijo a usted, al igual que a los abogados y de las partes que están aquí en la audiencia. Yo siento que lo mejor es que lleguemos a un acuerdo. Es lo mejor para todas las partes. Mi hijo ha cumplido con denunciar a otros involucrados en actos de corrupción, entre ellos el funcionario de más alto nivel del sexenio pasado, cuando otros no se atrevieron a hacerlo. Pero además ha aceptado pagar lo que piden Pemex y la Unidad de Inteligencia Financiera como monto por la reparación del daño. Para pagar esto, estoy poniendo en garantía mi casa, en la que hemos vivido 47 años, y otras propiedades que la familia ha adquirido con años de esfuerzo y trabajo. Yo, sin haber participado en los hechos, sigo esperando que se resuelva el asunto. He estado en 5 cárceles en Alemania, más de 1000 días en arresto domiciliario y 3 años sin ver a mis nietos. Y concluyó, por si hiciera falta, dejando claro para quién era el mensaje: que se lleguen a los culpables. Confío en el sentido humano y de justicia del presidente Andrés Manuel López Obrador. El juez de control, Gerardo Genaro Alarcón, al señalar que se encontraba justificada la solicitud de prórroga por 30 días, determinó que la audiencia inicial se llevará a cabo el 10 de marzo a las 12 horas, dando así un nuevo respiro al exdirector de Pemex para que logre una salida alterna a su proceso judicial. Petición de la señora Hilda Austin, la madre de Emilio Lozoya, al presidente López Obrador. Nada más precisar, la señora no estuvo presente ahí en el Reclusorio Norte. Ella está bajo arraigo y participó a través de videoconferencia. Pues a seguir esperando a ver qué se resuelve en el caso de Emilio Lozoya. Habrá una audiencia en febrero y otra en marzo. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, inauguró una subestación que va a suministrar, según se dijo, electricidad a las líneas 1, 2 y 3 del metro. Esta obra operará hasta que se concluya con el proceso de migración del sistema antiguo. Por cierto, en este acto el líder del Sindicato de Trabajadores del Metro, Fernando Espino, estuvo presente. Después de las duras palabras de la semana pasada, llamó la atención que no acompañó a la jefa de gobierno durante el recorrido por la subestación, tampoco estuvo en el templete oficial.
lo pusieron ahí lo vemos en primera fila. Al final solo se dio un breve saludo con Claudia Sheinbaum. Cuando llegó el señor Espino al evento, fue recibido así por algunos trabajadores del metro. La jefa de gobierno hizo dijo esto después de inaugurar la subestación. Ahora es importante decir que por supuesto que el metro requiere también más recursos para muchas otras cosas y no vamos a escatimar en ello. Y en ello nos vamos a poner siempre de acuerdo con los trabajadores y trabajadoras del metro. Vamos a dejar un metro mejor, eso ténganlo por seguro, mejor del que recibimos. Enhorabuena por Metro Energía, que vivan los trabajadores del metro. Un mejor metro del que recibimos, pues ojalá. Claudia. Ojalá. Ciro, buenas noches. Pues sobre el caso de la ministra Yasmín Esquivel también... ¿Qué pasó con la ministra hoy? Al parecer ya es letra muerta porque ni hubo y quizá tampoco habrá, por lo visto y por lo dicho por el abogado general de la UNAM, ni una inhabilitación de su tesis ni una resolución judicial. Porque Alfredo Sánchez, quien es abogado general de la máxima casa de estudios, aseguró en entrevista con Joaquín López Dóriga que la UNAM no tiene facultad alguna para anular su título. Dijo que no tienen prevista la infracción cuando algún alumno, como en este caso, hace uso de un trabajo que no es propio. Por lo tanto, la ministra Esquivel seguirá ocupando su asiento en la Corte, de donde, por cierto, ya dijo que no piensa moverse. Pues más que no piensa moverse, dice que ni siquiera la han notificado. Dice que no le dieron audiencia en la FES Aragón, la FES Aragón, Acatlán, la FES Aragón, donde se tituló. Y ayer dijo que pues, como no la ha notificado, ella seguirá ahí. Y la UNAM, por lo visto, no le va a entrar. Aunque el presidente les diga que, como Poncio Pilatos, se lavan las manos. Bueno. Pues sí, Ciro. Por cierto, donde también sigue la disputa es entre la Fiscalía de Morelos y el gobierno de la Ciudad de México. Hoy la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, acusó en un tuit, y lo hizo directamente, al fiscal Uriel Carmona de haber encubierto, así lo dijo, el feminicidio de la joven Ariadna López. Esta joven cuyo cuerpo fue encontrado hace 3 meses en la carretera a Cuernavaca. Por la mañana hablaste con el fiscal Uriel Carmona y respondió así a la opinión que ayer dio la Fiscalía General de la República sobre este caso. No hay una subordinación jerárquica por parte de la Fiscalía de Morelos frente a la Fiscalía General de la República, y la opinión que ellos han vertido en su comunicado, pues lo que no es vinculante jurídicamente, los jueces tendrán que ver cuál de los estudios de necropsia es el que debe de imperar en ese proceso penal. Queremos que se haga justicia, nosotros también, yo revisé esa necropsia y estimo que está muy bien hecha y no tenemos nada que ocultar, lo digo con la conciencia tranquila. Bueno. Más claro imposible. La palabra del fiscal. Así es, contra la palabra de la jefa de gobierno. Muy dura Claudia Sheinbaum contra él. Así es. Y es oficial, Ciro. Alejandra del Moral se registró como la única precandidata del PRI para el gobierno del Estado de México. Es oficial desde hace como 4 meses y hace 3, hace 2 la semana pasada, pero hoy, 17 de enero, ya es oficial. Ya es oficial porque inició el proceso y así lo dijo. Ha iniciado el proceso para ganar las elecciones del 4 de junio. A la ceremonia asistieron algunos militantes, algunos representantes de los distintos sectores del PRI en el Estado de México, la senadora Beatriz Paredes, estuvo también el presidente estatal del partido, Eric Sevilla. Alejandra del Moral será la candidata de la coalición PRI, PAN y PRD. Bueno. Segura de que ganará en las próximas elecciones. Pues a ver cómo le va. Gracias, Claudia. Bueno, a ver, esta noticia en qué termina, ahora nos las va a comentar David. Hoy se conoció
que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes le envió a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria. ¿Qué es lo que le envió? Un anteproyecto de decreto que busca cerrar las operaciones de transporte de carga en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Es decir, en el Benito Juárez ya no aterrizarían ni despegarían aviones de carga. El argumento es saturación del espacio aéreo. El anteproyecto propone que los aviones que sean exclusivamente de carga, como de las grandes empresas, qué sé yo, de mensajería, DHL y Federal Express, no puedan operar en el aeropuerto Benito Juárez y tengan que hacerlo en el Felipe Ángeles o en el aeropuerto de Toluca o en algún otro cercano. Solo si esto se aprueba se permitirían los aviones que transporten pasajeros, y algunos traen pasajeros y carga al mismo tiempo, eso sí. Esto parece una buena noticia para el aeropuerto, para los usuarios, no sé, para las empresas. ¿Qué tan buena noticia es? En un minuto, David Páramo les da la respuesta. Un minuto, volvemos. El presidente está haciendo todo lo que puede, todo lo que esté en sus manos para dos cosas. Uno, arreglar el problema de la saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y dos, que alguien use la IFA. Este proyecto que está en la Comisión de Mejora Regulatoria, lo que dice es los aviones de carga. Los aviones que sean de carga no podrán aterrizar más en el aeropuerto de la Ciudad de México. Por ejemplo, las grandes empresas internacionales de mensajería. Esas no podrían aterrizar en el aeropuerto de la Ciudad. Aviones que son muy grandes y que vienen con productos. O la división de carga de Aeroméxico no podría aterrizar. Pueden aterrizar aviones con pasajeros que traigan carga. Sí, sí. O sea, no solo que traigan maletas, sino que traigan carga. Los aviones de carga tendrían que aterrizar en Santa Lucía. Podrían aterrizar en Santa Lucía, tiene lógica. En Toluca, en Querétaro, pero no en el Benito Juárez. Gana. A ver, así como hemos criticado desde el cierre del aeropuerto de Texcoco, esta decisión tiene lógica. A mí es una decisión que me parece correcta. Sí. Tienes un problema que tienes muy saturado el aeropuerto de la Ciudad de México. ¿Cómo le quitas peso? Pues dices, váyanse los aviones de carga. No pasa mucho. Y liberas pista. Liberas slots, liberas bases de mantenimiento. Realmente no tiene. Pero esa ayuda. Claro, es una buena medida. Ayuda. O sea, usas mejor el aeropuerto de Toluca, el aeropuerto de Querétaro, el Felipe Ángeles, porque pueden aterrizar ahí y no hay tanto cambio en el precio. Imagínate un avión de esos de las grandes empresas que vienen de China o que vienen de Europa. Pues no. Aterrizar en Toluca o aterrizar en el Felipe Ángeles prácticamente es lo mismo con esas distancias. Yo creo que dentro de lo que se está haciendo, esa es una buena medida. Esta es una buena medida. Habrá que esperar de que la Comisión de Mejora Regulatoria... ¿Que le va a decir que no? Diga que... Sí, le va a decir que no. Bueno, habría que esperar para que sea un hecho. Pero a mí me parece verdaderamente correcta. Bueno. Pues entonces, remátala, David. Hoy el que andaba muy optimista era Rogelio Ramírez de la O. Dice, como se sabe, que crecimos 3% y que creceremos 3% más este año. Y lo importante, que no es problema que la deuda ande por ahí del 50% del Producto Interno Bruto. Yo nada más recuerdo, el último año del neoliberalismo era 45% del PIB. Bueno, Javier. Sí, nos regresamos con el caso de Dani Alves. Hoy, hace 15 días, fue denunciado por agresión sexual en Barcelona. ¿Dónde está? No ha llegado a México. Regresamos con eso. Gracias, Javier. Gracias. Se quedan con ¿Qué importa? Buenas noches. Ánimo.